imagínate que el estado de tu alma sea el que te dé la salud. ¿Cómo estaría nuestra salud si Dios hiciera cumplir esta promesa en nuestra vida, ¿no? Quizás estarías próspero o quizás estarías enfermo. Y no estoy hablando por los que están enfermos, porque hay enfermedades que sencillamente son procesos, pero te estoy hablando es de la prosperidad del alma. La prosperidad es un estado de desarrollo que significa alcanzar un equilibrio en salud física, en paz mental y en propósito de Dios. Benjamin Franklin es un político, escritor, científico de Estados Unidos que dijo este lema: rico no es quien tiene riquezas, sino quien disfruta de ellas. Por eso es necesario que entendamos en esta noche que bien es sanar nuestras emociones y sanar nuestros pensamientos. El pecado que se exhibe público es uno. El pecado que se exhibe público es el que se hace contaminante y no silencioso, se hace público. Pero el pecado que viene de adentro es silencioso. ¿Cuánto pecado hay en nuestra alma que nos silencia a adorar, que nos silencia a tener plenitud en Dios? La verdadera prosperidad es Cristo y es vivir en Él. Pero ¿de qué manera vivimos en Él? En la plenitud espiritual se mide la prosperidad. Cuando el alma no prospera, ¿qué pasa? La persona tampoco. Entonces pregúntate si tú estás siendo prosperado en todos los sentidos. Acuérdate de lo que te acabo de decir. ¿Tú disfrutas cada momento? No es lo que disfrutes en lo económico, porque hay mucha gente rica, próspera, que le hablamos a la prosperidad cuando es tener dinero, pero está infeliz, tiene tristeza, tiene depresión. El dinero no le suple esas heridas. O sea que hay una raíz interna que nosotros tenemos que tener, que solo la encontramos en Cristo. Es una sanidad total que solo Él da. En Génesis 39:2 dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. El 3 dice: y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que hacía, lo hacía prosperar su mano. A veces ese ejemplo de José es pero fundamental, porque la prosperidad no tiene que ver con el bolsillo. La prosperidad tiene que ver con el corazón, tiene que ver con tu mente y tiene que ver con tu alma. Porque José no era dueño, no era el dueño del palacio, no era el rey, pero ¿qué dice acá? Y prosperaban todo. A veces pensamos que si no tenemos una empresa, que si no somos dueños, o que quizás si no tenemos el mejor carro, la mejor camioneta, la mejor casa, no somos prósperos. Y yo te vengo a romper hoy tu mentalidad con José. Él no era dueño, ¿era qué? Esclavo. Pero ¿qué pasa? Todo prosperaba porque ¿qué dice acá? Jehová estaba con él. ¿Y sabes qué es lo más tenaz? Dice, todo lo que tocaba se volvía próspero. Todo lo que él hacía se volvía bien. Yo vengo a decirte a ti, tú eres próspero. Si Jehová está contigo, tú eres próspero. ¿Cuántos no hemos orado por gente de pronto que necesita libertad y Dios ha traído esa libertad? Lo ha hecho el Espíritu Santo, pero ¿por medio de quién? Por medio tuyo. O sea que tú eres ese José. Tú eres ese José que Dios está usando para traer esa prosperidad. ¿Cuánto no le has hablado de pronto y le has predicado a esa persona que se siente decaída, y gracias a esa palabra que tú le diste se convirtió al evangelio? Vengo a decirte, tú eres próspero. De esa prosperidad es la que habla el Señor, de la prosperidad de que nosotros podemos hacer cosas en Él, con Él y de su mano. Porque dice, la prosperidad es de Jehová
Y la prosperidad es que las cosas te salgan bien, y eso es prosperar. Ahora quiero hablarte de tu mente. Dice la palabra de Dios en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Usted quiere que todo le salga bien? Medite en la palabra de día y de noche. ¿Sabes por qué no nos salen las cosas bien? Porque no nos gusta leer la palabra, porque no nos gusta conocer a Dios por medio de la palabra. Somos a veces unos desnutridos espirituales, y al tener esa desnutrición espiritual, pues no vamos a tener un alma renovada. No podemos llevar un pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús cuando no sé lo que estoy predicando, cuando no sé de la palabra que estoy eliminando por medio de esos ataques que vienen a mi mente. Entonces dile al que está a tu lado: si te falta renovar tu mente para que seas próspero. Tener la mente llena. ¿A cuánto les ha pasado que les toca borrar fotos? Porque o de pronto en Google le sale a uno: ay, no, vea que el correo le va a tocar empezar a pagar porque se está saturando de información, ¿cierto? Entonces a veces nos llenamos no de la información de la palabra de Dios, de meditar en ella de día y en la noche, sino te llenas del chisme del día. Te llenas y ese es el chisme y el corrinche, y empezás y de eso te llenas, y por eso estás desnutrido espiritualmente. Por fuera te mofas, te hablas diciendo muchas cosas, pero por dentro ¿cómo estás? Por eso tenemos que llevar cautivo todo a la obediencia en Cristo Jesús. Una mente llena, así como yo te decía, en tu celular cuando tienes galería o algo así, si no quieres pagar más te toca empezar a eliminar una a una, o bueno, ya los que son muy sabios y muy conocedores cómo eliminar eso, entonces lo pueden hacer. Pero cuando tú no sacas, no vas a poder discernir qué pensamiento es tuyo, qué pensamiento es del enemigo y qué pensamiento es de Dios. ¿Por qué? Porque tienes tu mente saturada en tus problemas, en tus conflictos, en no trabajar lo interno por andar haciendo cosas de lo externo. Una vez alguien predicaba y colocaba un ejemplo que había un condominio, y en ese condominio llegó alguien y compró un burro. Llevó ese burro, lo amarró y lo dejó ahí. Pues vino el diablo y dijo: uy, ¿yo qué hago con ese burro? Yo lo voy a desamarrar. Desamarró el burro. Llegó y desamarró el burro. El burro que entró y hizo daño, se comió la cosecha del vecino, empezó a hacer estragos. Entonces, ¿qué pasó? El vecino de enfrente, que le había metido el burro, dijo: uy, no, yo no. Explotó. Su mente estaba llena de cosas, de rabia, de odio, de rencor, de falta de perdón. Vino y ¿qué hizo? Pues no mató al burro, pero mató al dueño del burro. De ahí, ¿qué pasó? Vino el hijo de los que, ay, mataron a mi papá, pum, también mataron allá. ¿Qué pasó? Hubo venganza, hubo odio, hubo rencor. ¿Y sabes qué le dicen? ¿Qué está pasando acá? Llega el chismoso: ay, ¿qué está pasando acá? Y le dicen: se levantó el diablo. Y le dicen: ah, sí. Y el diablo dice: yo no tuve la culpa, lo único que hice yo fue desamarrar el burro. Moraleja, Dios les está hablando. Entonces, la gente madura sabe discernir entre los pensamientos que no vienen de Dios. Los pensamientos que no vienen de Dios es cuando yo me pregunto: ¿la decisión que yo voy a tomar me separa de mi propósito? Quizás me aleja de lo que Dios hizo en mí, o de lo que Dios ha profetizado de mí o quiere de mí. Los pensamientos siempre van a formar una barrera para que no pueda salir de ella. El ser humano, Dios lo creó porque Dios habla del amor, ¿no?
El ser humano Dios lo creó para dar amor, pero también lo creó para recibir amor. O sea que esto es recíproco. Cuando tú recibes afecto de alguien, esa persona te ama, esa persona te valora, esa persona le importas y tú vales para esa persona. El ser humano fue creado para recibir y dar. Cuando nosotros llegamos y conocemos de Dios, entendemos de que el amor es diferente, de que el amor tú lo das y si no lo recibes tienes que recibirlo de papito Dios. Pero ¿qué pasa? Tú juzgas y tú dices, ay, es que yo doy, y Dios dice en su palabra, no nos cansemos de hacer el bien. Pero entonces allí es donde tú empiezas a recibir y como te quedas corto, empiezas a dar, y como te quedas corto en lo que recibes, empieza a haber una falencia en tu corazón, empieza a haber un faltante, empiezas a carecer de ese afecto, empiezas a carecer de ese amor, empiezas a carecer de ese besar, de ese abrazar, de ese de que estén pendientes de ti en tus cumpleaños, en las celebraciones más importantes. Entonces allí, al no recibir, viene un sentimiento que se llama desamparo emocional. Y ese desamparo emocional tú quieres llenarlo a veces con el esposo o con la esposa, o quieres llenarlo con amistades, quieres llenarlo externamente con las personas que ves presentes, cuando Dios quiere llenar ese vacío emocional que tú tienes. Pero eso crea o una carencia o un exceso. ¿La carencia qué es? La carencia es cuando las personas empiezan a decir, no, yo me aguanto el maltrato, yo me aguanto las heridas que estoy sintiendo porque me siento menospreciada, me siento poco útil, siento que sin ese hombre no puedo vivir. Empieza a haber algo que se llama desamparo, que es la raíz emocional que te hace empezar a sentir rechazo, frialdad, desprecio y a volverte inseguro ante la crítica. El miedo constante al abandono es una sensación de inseguridad. Te puedes sentir indigno, indigna, empiezas a sentirte carente de autoestima, viene algo que se llama ansiedad crónica. Hay gente que no le gusta estar sola porque tiene vacíos emocionales. Hay gente que quizás sus padres les dieron todo el amor que necesitaban tener en su infancia, pero en su matrimonio están sufriendo el desamor. O hay gente que no puede dar todo ese amor que tienen porque no lo tuvieron en la niñez, porque son carentes, porque tienen carencia y no saben cómo manifestarlo, no saben cómo honrar, no saben cómo llenar esas cosas espirituales que cuando las reconocemos, solo Dios puede venir a llenarlas. Yo te invito a que tú puedas identificar el dolor que sientes, para cuando vayamos a ministrar lo tengas en cuenta. Nuestra naturaleza humana nuestra naturaleza humana, nosotros somos pecadores por naturaleza. Y nuestra naturaleza humana siempre quiere desalinearse a las cosas de Dios. Siempre es una lucha que nosotros tenemos. En el Salmo, no lo vamos a poner todavía, en el Salmo 51:10 dice: oh Dios, crea en mí un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de mí. ¿Quién lo escribe? El rey David. Quiero hablarte de David. David es aquel que mató a Goliat. David es aquel guerrero que no perdió batallas. David quizás se identifica con aquel líder salmista que componía canciones a Dios, y dice la misma palabra de Dios que ministraba el corazón de Dios y que era un hombre conforme al corazón de Dios. Quiero que tengas en cuenta estas características. Fue un hombre que hacía descender la presencia de Dios.
Nosotros en el caminar cristiano podemos llegar a subir a la cima, pero asimismo podemos bajar. La trampa más peligrosa es creer que estamos por encima de la tentación. Cuando el líder abandona la batalla, las puertas del imperio se abren. Eso le pasó a David. Nadie está excepto de caer en pecado. Ni los reyes, ni los líderes, ni los cristianos maduros, ni los cristianos inmaduros, ni los que son usados en milagros. Nadie. Un día David se queda en el palacio. Quiso descansar de la guerra que ya tenía. Debía estar en guerra, pero se quiso quedar descansando en su palacio. Como cuando usted no quiere venir a la iglesia y se queda descansando, cuando usted sabe que tiene que orar, que se ha levantado muchas cosas en guerra y usted descansa pacíficamente. Se entretuvo su deseo mirando más de lo que debía. Eso le pasó a David. ¿Qué te entretiene? ¿Qué te hace mirar al otro? ¿O qué te hace mirar más de lo que sabes que no debes mirar? Justifica su acción por ser rey. Puedo hacerlo, llámenme a la chica. Eso hace David. Después manipula al esposo, a Urías. ¿Para qué? Para encubrir su consecuencia. ¿Cuántos hemos pecado y queremos encubrir las consecuencias? Dice la palabra de Dios: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Un corazón corrompido solo puede hablar de la corrupción. Por eso necesitamos un corazón nuevo, un corazón creado por Dios. ¿Qué batallas internas estás perdiendo en secreto? Porque tus batallas con lo que nosotros sufrimos son secretas, no son públicas. ¿Qué áreas de tu vida dejaste quizás de vigilar por andar vigilando a otros o por andar mirando lo que no debes? ¿Por qué piensas que estás bien? ¿Por qué piensas? ¿Por qué te niegas y dices no, yo estoy bien? ¿Y cómo te acercas a Dios después de que has caído? David nos enseña que las batallas más peligrosas no son las que vemos de nuestros enemigos visibles, sino son los deseos ocultos. Por eso la palabra de Dios dice: no tendremos guerra contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. ¿Usted qué principado ve acá? ¿Qué hueste de maldad está viendo? ¿Pero estás mirando de más, o estás hablando de más, o estás sintiendo de más? ¿Cómo está tu corazón? En 1 Corintios 10:12 nos habla. 1 Corintios 10:12 es una palabra de advertencia y dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Con Dios, en nuestro caminar con Dios, todo es incierto. Lo único que tenemos seguro es la salvación, pero depende de ti, de mí, cómo nos manejemos, cómo son nuestras conductas. A veces pensamos que pecamos porque son conductas que tenemos que cambiar, pero ¿sabes qué me enseñaba el Señor? Yo le decía a Dios: ¿por qué vuelvo y caigo en el mismo pecado? En el mismo pecado, porque yo me salto rápido en mi casa. Es la queja de Juan Pablo contra mí. Y yo digo: ¿y por qué yo caigo en el mismo pecado? Y Dios me enseñaba y me decía: es que no es una conducta que tú vas a decir yo la voy a cambiar. Es una conducta que el Señor tiene que hacer un corazón nuevo en mí para cambiarla. Porque a veces nosotros pensamos que son conductas que son fáciles de cambiar, pero hay pecados que nos lleva a verdaderamente nosotros buscar de Dios con corazón contristo, humilde y arrepentido. El exceso de confianza espiritual hace que haya orgullo en ti. Hay gente que se siente fuerte, que se siente seguro espiritualmente, pero no olvide que la naturaleza caída sigue activa hasta que Cristo venga. Amén. David peca y dice la palabra en Samuel 11:27
que cuando Él lo hace, Dios lo sabe todo, y aunque guarda silencio por meses, da un espacio para el arrepentimiento por cuenta propia. Tú puedes pensar que nada pasó. Imagínense, pasó lo que sucedió, mató al hombre, adulteró, mató al hombre, mintió, y ya van a ser el hijo. Hay pecados que tú tienes, que tú dices, Dios está en silencio. Y yo te vengo a decir hoy que cuando Dios está en silencio, cuando tú dices Dios está en silencio, dice, es porque está trabajando. Pero cuando tú eres el del pecado, ¿qué pasa? Cuando Dios está en silencio, no está diciendo que está probando lo que está pasando. Cuando Dios está en silencio, dice, no hubo arrepentimiento. Al contrario, Él siguió como si nada. Y acá es donde yo quiero leerte 2 de Pedro 3:9, en Nueva Traducción Viviente, dice: en realidad no es que sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes y no quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Porque nosotros usamos la palabra, Señor, cumple tus promesas. Y cuando hay promesa, que viene una consecuencia sobre tu vida a causa del pecado. Por eso es que Dios no se puede contradecir en su palabra. Y por eso Él dice, no es negligencia que Dios haga una pausa en lo que usted supuestamente ve que no está sucediendo. No es negligencia de Dios. Dios en realidad está esperando que usted se arrepienta, que usted venga a sus pies y le diga, Señor, de verdad yo lo hice, y no se justifique de lo que hizo, sino lo haga por amor. Se puede esconder el pecado de todos tú puedes esconder tu pecado, menos de tu conciencia. ¿Y la conciencia quién la hizo? Dios. La conciencia es un regalo que viene de Dios. Y sabes, Dios le puso algo especial a la conciencia. Le puso una alarma. Esa alarma que tú silencias cuando cometes pecado. Esa alarma que dice, no la quiero escuchar ahora. Pero que sabes, porque yo te voy a decir, siempre que uno comete pecado, siempre que uno tiene todas estas cosas que te estoy hablando, contaminado su corazón, contaminado su mente, la raíz es que Dios te mandó una alarma a la conciencia. Quizás estaba en silencio, pero esa alarma sonó, pero tú quisiste apagarla. ¿Por qué? Porque muchos la apagan. El pecado no confesado atenta contra tu cuerpo, atenta contra tu alma y atenta contra tu espíritu. Te deteriora. Por eso el salmista decía que sus huesos estaban secos, su alma estaba seca. Imagínate a alguien, yo creo que ya en ese momento de angustia, en ese momento de prueba, en ese momento que tenía él, yo me lo imagino diciendo, no puedo concentrarme ni siquiera porque mi conciencia no me lo permite, porque puede mostrarse fuerte por fuera y decir nada está pasando, cuando por dentro tú sabes que hay algo que necesitas pedirle a Dios. En Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú cosechas, si siembras corrupción, ¿qué encontrarás? Corrupción. Pero si siembras para el Espíritu, segarás vida eterna. Hasta que llega el momento donde David es confrontado por el profeta Natán, y viene y le dice Natán que le pone un ejemplo y le dice que hay alguien que tenía una becerra. Le dice, imagínense que hay alguien rico, un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico, pues imagínate cuántas becerras no tendría, ¿no? Y el hombre pobre tenía su becerrita, pero esa becerrita la tenía así como usted tiene de pronto a su mascotica. Comía con él, dormía con él, ¿sí me entiendes? Le daba, la consentía, no sé qué más. Y entonces le llegó una visita y él decidió
guisar la becerrita del único que tenía una. Y viene y le dice a David: eso es malo, terrible lo que hizo ese hombre. Y en la confrontación que Dios le manda, le dice: sí, ese hombre eres tú. Pero a mí no me impresiona tanto eso. A mí me impresiona es que fue tan reargüido que en 2 de Samuel 12:13 dice: pequé contra ti, Jehová. Inmediatamente obtiene una respuesta inmediata de Jehová y dice: has remitido tu pecado y no morirás. Jehová no te va a eliminar las consecuencias del pecado, las consecuencias que generaste, pero lo que sí te elimina es la condenación eterna. Amén. David se da cuenta de la gravedad del pecado que había cometido contra Dios y empieza a componer este salmo, el Salmo 51. Ese salmo es un salmo, el Salmo 51:1, ¿me lo puedes colocar, por favor? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tu multitud de piedades, y borra mis rebeliones. Yo averiguaba, misericordia significa en hebreo chesén, que significa amor leal. Rachamín, que significa compasión visceral. Es una emoción tan intensa que se siente de lo profundo del ser, que se siente desde las entrañas. Y también significa Rof Rachamín, que significa multitud de compasiones. Moverse ante la miseria, ante la debilidad o el sufrimiento de otra persona y actuar para aliviar ese dolor que estaba sintiendo David. Eso significa misericordia. Dice: borra todas mis rebeliones. Borra todo. El Señor, ¿sabes? A él le importa es tu corazón y la manera en que tú te acercas a Él. Yo decía, David vino y él pudo decir: ay, no, profeta, es que yo pequé porque es que yo soy el rey, yo puedo hacerlo. Él pudo haber dicho: no, es que justificar su pecado, como cuando usted dice: ay, no, es que yo dije eso, pero es por esto. Pero mira que David viene y le dice a Dios con un arrepentimiento verdadero, y le dice: Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando Dios habla de un corazón limpio, necesita ser creado. Yo decía, bueno, uno dice, cuando dice la palabra que nosotros estamos en Dios, llegamos a la iglesia, empezamos a cambiar muchas cosas en nuestra vida, y Dios dice: el que está en Cristo nueva criatura es. Pero yo me doy cuenta que a veces llevamos años y no somos nuevas criaturas, porque creemos y nos engañamos nosotros mismos, sabiendo que todavía necesitamos ser totalmente transformados en nuestro interior, transformado porque le quedamos muy mal a Dios. A veces el hombre piensa que le queda mal al hombre, pero caerle mal a Dios, o sea, yo sé, yo leía y yo decía, David se sintió muy triste, se sintió muy mal porque perdió su amigo, perdió su compañía. A pesar de que tenía el palacio, las concubinas, quizás las mujeres que pudiera tener, él no sentía paz. Y eso nos pasa a nosotros. Pero nosotros queremos venir a decir: estoy bien, no pasa nada, enmascarando conductas, cuando necesitamos de verdad limpiar nuestra naturaleza real. Crea en hebreo significa vará. En Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él no podía, acá el salmista decía era que así como creó los cielos y la tierra, le hiciera un corazón nuevo, un corazón
nuevamente conforme al corazón de Dios. ¿Te imaginas? Ya lo tenía, pero su naturaleza pecaminosa vino y le trajo corrupción. Pero aún así, él sabía que el único que podía sacarlo y hacerle un corazón nuevo y un espíritu recto delante de él era Dios. Porque Dios nos ama tanto, Él nos ama que a pesar de que le fallemos, Él nos sigue amando. Porque Él ama al pecador, pero no ama al pecado. Y es lo que nos cuesta entender. Uy, no, esa persona cayó en pecado, qué terrible, y juzgamos. Pero Dios odia es el pecado, no al pecador. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. David no pedía reparar su corazón, pedía una creación nueva. No pedía arrégleme el corazón viejo, le pedía algo nuevo, porque él sabía que si medio lo enmendaba iba a volver a caer. Cuando no tratas la raíz, es como cuando le pedís a Dios: no, Dios, yo ya enmendé esto, y después volvés y caes y piensas que seguís enmendando. Tienes que pedirle a Dios un corazón nuevo, un corazón de su naturaleza, un corazón que se crea en oración, que se crea en adoración, que se crea en rendición, que se crea en darle el primer lugar a Él y no justificar por qué lo hiciste o con quién lo hiciste, o era que tenías amargura, o era que tenías rencor, o esa persona no merece ser perdonada, o esa persona no merece mi cariño, o esa persona no merece lo que tú hagas. Dios está llamándonos y nos está diciendo que vivamos conforme a su corazón. Yo le decía a Dios: yo quiero tener un corazón conforme al tuyo. Qué difícil es, porque es muy difícil, porque no sé conducirme en muchas cosas. Pero lo importante es que tú siempre estés ahí buscándole, no escondiéndote. Yo le decía: Señor, coloca esa alarma para que suene el doble cada vez en mi conciencia, porque a veces queremos silenciar. Y yo le decía: Señor, colócale, si tiene que colocarle más sonido, cámbiale el sonido si quizás no la escucho y la apago. Entendió que necesita mucho más que modificar una conducta. Este ejemplo me gusta. Cuando nosotros tenemos un corazón corrupto, produciendo acciones corruptas, es cuando le aplican formol a un cadáver. Porque ¿para qué le aplican formol? Para mantenerlo, para que no huela, para que huela bien mientras le damos el adiós a ese ser querido que está allí. Pero ¿qué pasa? Está muerto. Puede esconder el olor por un tiempo, pero no soluciona el problema, porque igual va a traer muerte. Eso es lo que te trae el pecado: muerte. No ir a la raíz es lo que hace que tu pecado sea siempre inclinado y no puedas tener ese espíritu recto dentro de ti. Por eso en Ezequiel 36:26 dice: os daré un corazón nuevo. ¿Un corazón cómo? Nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vosotros carne, y quitaré de vosotros carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Aleluya. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Cuántos necesitan hoy quitar la piedra que hay en tu corazón y sacarla? Quitar la piedra que quizás trajo muerte y que tu corazón huele a formol, que tu corazón ya no puedes, así quieras echarle el mejor olor, el mejor perfume, sabes que te va a traer muerte. ¿Cuántos pueden sacar esa piedra de su corazón hoy y no maquillar, sino traer verdaderamente en lo profundo tu limpieza espiritual? Y quiero leer el Salmo 51:11, donde dice: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu.
Hay gente que piensa que el Espíritu de Dios se va. Y David era uno de los que decía: no lo hagas, no lo hagas. Le pedía a Dios y le decía, después de que le pedía ese corazón nuevo, le decías: no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque si no tenemos el Espíritu de Dios, no tenemos prosperidad del alma. Si no tenemos el Espíritu de Dios, como decía el pastor Santiago, podrás ser el empresario más grande, pero si no tienes el Espíritu de Dios, no pasa nada. ¿Saben por qué él le escribió este salmo a Dios y le decía? Porque él sí sabía cómo un hombre ungido, un rey, se convirtió en un atormentado paranoico, donde él tenía que ir a tocar sus himnos de alabanza para calmar el espíritu que había venido de tormento sobre él. O sea que cuando tú no te arrepientes de tu pecado, puede venir un espíritu de tormento sobre ti. Y por eso es que de pronto viene viene de pronto la tristeza, viene la amargura, viene la desesperación, viene eso que se puso mucho, la depresión. La depresión. Entonces pregúntate, ¿por qué estás siendo atormentado? Él vio cómo el vacío de la ausencia del Espíritu Santo fue lleno por un espíritu de tormento. Porque él dice que cuando él limpia la casa, van a venir ¿cuántos? 7 peores. Y no estoy hablando de alguien que pecó y acabó de conocer a Dios. Estoy hablando de alguien que de pronto tiene ministerio, que de pronto tiene liderazgo, que de pronto está allí y quiere apartarse de Dios en esta noche. Y quiere decir: no, Dios, yo contigo no quiero más, porque mire, a causa de esta situación no cambia nada en mi vida. Y yo digo, ¿cómo podemos vivir sin el Espíritu de Dios? Cuando yo no conocía a Dios, yo vivía en muerte, yo vivía en pleitos, yo vivía en borracheras, yo vivía en muchas cosas malas, que yo no extraño nada de eso. Yo no extraño nada de eso. Pero ya ahorita que Dios llegara a quitar su espíritu, yo diría: no, sin el Espíritu de Dios no, porque ese es el Espíritu que me da vida, el Espíritu que me levanta todos los días y que me dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el que me dice: yo voy contigo delante de ti, el que me dice que no me va a abandonar, el que me dice que me llena mis vacíos, que no tengo que tener carencias porque todo lo tengo en Él. Yo quiero que tú entiendas que las carencias que tú estás viviendo es porque necesitas buscarle a Él. Yo empecé a determinarme y yo dije: me voy a levantar todos los días a las 3 de la mañana. Y hay días que yo digo: me levanto con culpa después y le digo: Dios, perdóname, pero me dio sueño. Me dio sueño, no lo hice. Porque yo quiero cambiar no solo mi conducta, sino la raíz de mi corazón. Porque si entiendo que con Él lo tengo todo, sencillamente Él peleará por mí en toda circunstancia que yo esté pasando. Porque de Él es la venganza, de Él es todo. Amén.